para poder cambiar, ¿cierto? Para poder cambiar nuestros pensamientos es desafiar nuestros pensamientos. Cuando hablamos, ¿cierto?, de desafiar, estamos hablando de afrontar, de resistir, de luchar contra lo que no es de Dios. De eso estamos hablando cuando hablamos de desafiar. ¿Es uno infalible? No, ¿cierto? Uno falla, ¿cierto? Uno se equivoca. ¿Cada cosa que pasa por nuestra mente está conforme a la verdad de Dios? No, ¿cierto? No está todo conforme a la verdad de Dios. La batalla entonces está en los pensamientos. Lo que uno piensa, ¿cierto? Y no estoy hablando de un pensamiento fugaz que uno tiene, estoy hablando de un pensamiento ya bien pensado, valga la redundancia, es lo que va a terminar haciendo. Cuando yo me convenzo de una idea, cuando yo medito en una idea todo el tiempo, un buen tiempo en eso, voy a terminar haciendo aunque me digan muchas cosas. Porque la mente, ¿cierto?, y el corazón son poderosos para cambiar la vida de la persona. Si es que se entregan para un lado o para el otro, para bien o para mal. Entonces, la transformación espiritual comienza en la mente y en el corazón. Una mente entregada al mundo, ¿cierto?, y sus afanes terminará, ¿cierto?, en una vida sacrificada por las corrientes de este mundo, corrientes culturales, sociales. Sin embargo, si la mente se consagra a Dios, ¿cierto?, va a resistir esa persona el paso del tiempo, el paso de las aflicciones. Su estadía aquí va a poder resistir, va a poder soportar la prueba. Podemos resistir las tentaciones de nuestro mundo meditando en la verdad de Dios, porque podemos resistirle, se dice Corintios. Y aún Santiago dice que podemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Si es que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, y también el Espíritu Santo, como dice Romanos 12, deforma nuestros pensamientos. Nos vaya moldeando, ¿cierto?, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Estamos en una lucha espiritual. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 3 al 5? 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A qué? Gracias, hermano. ¿Se fija? Hay una lucha. Aquel que diga, no, si mis pensamientos siempre son puros, es un mentiroso. Perdóneme que se lo diga así, pero es un mentiroso. Porque luchamos con pensamientos impuros. Aún a veces yo estando aquí lucho con pensamientos. Y digo, Señor, ayúdame para que este pensamiento no me desenfoque, no te quite la gloria. Entonces luchamos con pensamientos. Así que no se engañe, porque ese es el primer pensamiento incorrecto que puede tener. El pensar que tiene una mente pura, un corazón puro. No, no es así. Hay una batalla, hay una lucha, ¿cierto? ¿Y dónde está esa batalla? En el conocimiento y en los pensamientos, como dice Corintios. Las fortalezas de Satanás, ¿cierto?, se levantan en los pensamientos impropios. Si uno piensa así, lo practicará. Y no militamos, como dice Pablo, según la carne. Aunque cada uno de nosotros somos débiles y carecemos de poder, tenemos armas poderosas para soportar, ¿cierto?, y no ceder y ser derribados ante las fortalezas de Satanás. Aquellos que quieren ir en contra de la voluntad de Dios van a ceder y van a caer, porque permiten que Satanás los incite y entre en sus corazones. Aún nosotros, hermanos míos, cuando estemos desviándonos ahí, nos sentimos débiles, debemos recurrir rápidamente al Señor. No seguir en esa debilidad y no seguir en esa, como cuando hablamos de las emociones, en esa lástima que uno siente de uno mismo, ¿cierto? Y recurrir al Señor, levantarnos con el Señor. Muchas veces hemos hecho las cosas, ¿cierto?, que nuestra mente ha dicho y que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo no ha sido? No ha ido más o menos mal. No nos ha ido muy bien cuando hemos sido, ¿cierto?, orgullosos y nos hemos empecinado en un pensamiento que sabemos que no es correcto realmente. O a veces decimos,
es que totalmente no es correcto, pero ya esa duda, ¿cierto? Ante esa duda me tengo que abstener. ¿Cómo no ha sido, cierto? ¿Cuántas consecuencias hemos obtenido? ¿Cuántos resultados hemos tenido? Tenemos para vencer. ¿Qué cosa tenemos para vencer? Tenemos para vencer la verdad de Dios, la palabra de Dios. Tenemos para vencer la oración. Y tenemos para vencer, por sobre todo en estas dos herramientas, al Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, ¿podemos vencer? Sí, podemos vencer. ¿Podemos derribar todos estos argumentos que se levantan contra el Señor? Sí, los podemos derribar. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la oración, podemos vencer, hermanos míos. ¿Qué dice 1 Corintios 9, verso 24 al 27? Hay congregaciones que, por ejemplo, hay congregaciones que culpan y se enfocan en los demonios. Demonios de concupiscencia, demonios de adulterio, y se enfocan en sacar demonios. ¿Y qué no atacan? La verdad. No es el demonio. Es el pecado, es el corazón de la persona que no está consagrado al Señor, que no está en santidad. Y toda su consejería se enfoca en hacer un show, un espectáculo, en señales que no están de acuerdo, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Y no van a la raíz, a la verdad, al problema radical de la persona. Entonces debemos derribar estos pensamientos que a veces se nos ocurren y estas fortalezas que se levantan, ¿cierto? Y llevar cautivo cada falso pensamiento. Si buscamos obedecer a la verdad de Dios, ¿cierto?, a su palabra, a su voluntad. No debemos aferrarnos a pensamientos que no se conforman a la vida y pensamientos de Cristo. El apóstol, ¿cierto?, no andaba según la carne o sus deseos terrenales. Él conquistó la carne. Pablo explica, ¿cierto?, su estrategia en 1 Corintios 9. ¿Lo tiene, hermano Juan? Por favor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La estrategia de Pablo, entonces, él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto quiere decir que hubo disciplina personal en su vida. Y sin duda la disciplina es efectiva. Es un cambio de pensamiento a lo que Dios quiere de mí. No a lo que yo quiero de Dios. Es lo que Dios quiere de mí. El andar con Dios sin duda va a requerir de sacrificios personales. El despojarme de cosas que aparentemente no son malas, pero que impiden una correcta, ¿cierto?, dedicación, una correcta consagración de su alma a Dios. Yo debo disciplinar mi vida. Yo debo disciplinar mi corazón. ¿Se acuerda? La semana pasada decíamos, el problema no está en su cabecita. El problema está en mi corazón. Y debo disciplinarlo. Al punto que decía él, como golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Hermanos míos, Satanás trabaja en el área de los falsos pensamientos. Él trabaja. No piense que por ser hijo de Dios, Satanás no va a tener cierto incidencia en su vida. La va a tener. Y va a procurar aún más que usted caiga. Y él no solamente le tienta con cosas materiales, sino que también entra en el área de lo inmaterial, ¿cierto? Él trabaja en el área de los falsos pensamientos. Miren lo que dice Segunda de Corintios 4, verso 4. Lo primero que él hace, ¿cierto? Él ciega la mente. Él ciega la mente. Segunda de Corintios 4, verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él ciega la mente. Por esta razón hay muchos que, ¿cierto?, reciben un tratado, reciben la palabra de Dios, pero la ignoran de igual forma. Porque están cegados por Satanás. Porque Satanás hace eso. Él quiere que muchas personas no sean devotos a Cristo.
Él quiere que también tú caigas. Él quiere que tú te apostates de tu fe, renuncies, cegándote el entendimiento, trabajando en tu mente y en tu corazón. Los incrédulos, cierto, aquel que nunca ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, luchan con una barrera aún más fuerte, porque Satanás cegó su mente, está bloqueada para no poder ver lo correcto y verdadero. Les hace creer que lo que ven como correcto y bueno, eso deben seguir, sin mostrarle que es un camino de perdición, un camino de muerte. Porque el incrédulo no ve eso. Él piensa que su camino es derecho, él piensa que su camino es bueno, pero no ven que es un camino de perdición. ¿Y eso es por qué? Porque Satanás les ha cegado. Entonces, ¿Satanás trabaja en el área de los pensamientos? Sí. Ciega, ¿qué dice acá? Cegó el entendimiento. ¿Se fijan? No pueden entender. Lo terrible, ¿cierto?, es cuando un hijo de Dios se deja, ¿cierto?, cegar. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo era Eva? ¿Cómo era Eva? ¿Cómo vivía Eva? Vamos, si es escuela, vamos. ¿Cómo vivía Eva? Antes de la caída. En santidad. En inocencia. En pureza. Porque no conocía el pecado. Creada a la imagen de Dios. Eva fue creada a la imagen de Dios con Adán. Pero de igual forma cayó. ¿Y usted cree que no va a caer? Si ya no estamos en el estado de perfecta santidad y de inocencia. Tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y creemos que no vamos a caer? ¿Que no vamos a tomar del fruto prohibido? Sí podemos. Satanás nos puede engañar. Lo que hace Satanás también en el área de los pensamientos no solamente ciega la mente y el entendimiento y el conocimiento de la gente, sino que también él guía a la gente. Él guía. Él guió a Judas, que dice Juan 13, verso 2. Juan 13, verso 2. Él guió a Judas. ¿Se ve bien atrás o está como medio...? ¿Sí? Ahí. Si quieren pueden también apagar la luz ahí atrás, no sé. Él guía a Judas, ¿cierto? Y lo guió para que entregase a Jesús. Juan 13, verso 2. ¿Quién lo puede leer? La otra, mi brother. Y ahí sí. Juan 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto en el corazón de Judas? El diablo, ¿cierto? Él guió a Judas. Él puso, ¿cierto?, en el corazón el hacer, ¿cierto?, el entregar a Jesús. Por supuesto, Judas se lo permitió, obviamente. Así como nosotros en nuestra debilidad espiritual le damos entrada a Satanás para que él tome ventaja de nuestra inestabilidad. Y le entregamos un poco de nuestra vida y que él la guíe. Porque cuando pecamos, estamos alejando al Señor. Estamos entristeciendo el Espíritu. Estamos dejando que Satanás nos guíe en el mal, en el pecado. Pero usted no piensa eso. Usted no piensa, dice, no, me equivoqué. No. Pero no se da cuenta que él le da lugar. ¿Quién tomó ventaja de usted y se aprovechó de usted? ¿Quién está ahí esperando que usted se debilite para devorarlo? Y que caiga en sus garras. Tenemos que pensar bien, hermanos míos. Pensar lo correcto, pensar lo bueno. Porque le estamos dando lugar al diablo y que él guíe nuestras acciones. Porque está guiando nuestro corazón. Nos está guiando y haciéndonos equivocar. El dueño de mi vida, ¿quién es?
¿Quién es el dueño de su vida? Entonces, ¿quién debe guiar su vida? Dios, ¿cierto? No se olvide de eso, para que no le dé lugar al diablo. Porque él trabaja en el área de los pensamientos y empieza a guiar sus pensamientos hacia lo incorrecto. También lo que hace Satanás, como vimos, él incita, ¿cierto? Incitó a David para hacer un censo. Él incita. Entonces ciega, él guía y él incita a David a hacer un censo. Ya leímos el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Ya en ese tiempo y desde todos los tiempos Satanás ha trabajado en destruir la obra de Dios. Lo hizo con Eva, incitándola hacia el mal. Lo hizo con David, lo hace con todo el mundo, lo hace conmigo mismo. Él quiere, ¿cierto?, incitar para que el hombre cambie su corazón. Y lo hizo con David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. ¿Y usted cree que no lo va a hacer con usted? Mire todo lo bueno que se dice de David. ¿Y usted cree que nosotros no estamos exentos de eso? Él nos incita a muchas malas obras, a muchos malos pensamientos. Y debemos ser sabios para poder ver quién está provocando ese pensamiento en mi corazón. ¿Quién está guiando ese pensamiento? Y no darle lugar, sino que desafiarlo, combatirlo, luchar contra eso. Decirle, apártate de mí, Satanás. También dice en Hechos 5, verso 3, Hechos 5, verso 3, que él llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir. Satanás ciega, Satanás guía, Satanás incita y Satanás llena el corazón. Fíjese, llena el corazón, Hechos 5, 3. ¿Quién lo puede leer? ¿No tiene manual? ¿No? ¿Quién dijo? Pero además, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo. No. 5:3. Hechos 5.3. 5:3. 5.3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y se te hiciese el precio de la heredad? Gracias, hermano. Él llenó el corazón, entonces, ¿se fijan? Dice, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién llenó? Satanás, ¿cierto? ¿Por qué llenó Satanás? Ellos creían en Jesucristo. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Ellos creían. Ellos compartían. Ellos estaban ahí, conviviendo, juntos. Todos vivían la iglesia de Hechos. Sin embargo, también, como cualquier cristiano, aún de esta iglesia, sucumbieron ante la tentación de la avaricia, ¿cierto? Y de la soberbia. Notemos que él usa la expresión de llenar, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de ser llenos, ¿de qué hablamos? Del Espíritu Santo. Es la misma expresión que sale en el capítulo 4, verso 8, cuando dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Pregunta de quinto básico. Ser controlado. ¿Porque el Espíritu Santo entró de pedacitos en mí? No, ¿cierto? No tiene que ver con eso. El Espíritu Santo mora en mí. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, hermano Carlos, hermano Marco, para que me entienda, cuando uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo entra en uno. Y entró completamente. Somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando habla de ser lleno, no está hablando de la cantidad de su ser, sino del control, de cuánto yo me permito ser gobernado por Él. Eso quiere decir que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Ser guiados por Él. Entonces, cuando yo quiero decir ser lleno del Espíritu Santo, es que te dejes controlar y guiar por el Espíritu Santo. Y dejes esa lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces él dijo que Ananías y Zafira fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de Satanás.
O sea, Satanás guió su vida por completo y les incitó al mal, a que mintiesen. Fíjese, o sea, un creyente puede ser lleno de lo bueno y de lo malo. ¿Se fija? Debemos tener cuidados entonces. Los hijos de Dios que han sido liberados de la tiranía de Satanás tienen la capacidad de decidir a quién le van a permitir controlar su vida. Cuando escogemos pecar, entonces le abrimos la puerta al diablo con sus tentaciones, ¿cierto?, que van a perturbar nuestra mente y corazón. Cuando este matrimonio mintió de forma deliberada, adoptaron el carácter moral del diablo, el padre de la mentira. Él llena su corazón de mentiras, haciéndole creer que puede engañar a Dios. Disfraza su mentira con argumentos. Hermanos, Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. No hay nada que se le escape a Él. No podemos burlarnos de Él. Él conoce nuestras intenciones. Él los conoce. Él conoce con qué pensamientos llegaste hoy, con qué corazón llegaste hoy y estás aquí. Él lo conoce. Él sabe si Él ha incidido en tus pensamientos de hoy o es Satanás que ha, ¿cierto?, incitado tu vida, guiado tu vida, cegado tu vida, llenado tu vida. Él sabe. Seamos precavidos entonces y luchemos contra el pensamiento carnal. Alimentemos nuestro espíritu, ¿cierto?, cada día con su palabra, para que nuestro corazón se llene de lo que es verdadero. Debemos entender entonces que no podemos aceptar cualquier pensamiento como si fuera la voluntad de Dios. Ah, estoy pensando esto, entonces esto es correcto. No, debemos desafiar nuestros pensamientos, examinarlos bien, luchar contra ellos y ver si son de Dios o no son de Dios. Segunda de Corintios 11:3 decía que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo siempre leía mal este versículo. Siempre decía, sean extraviados. No, es sean extraviados. ¿Se fijan, no? Siempre lo leía mal. Estaba como el Roberto, que siempre me burlaba de... No, la que no está. Cuando hizo un mensaje con un versículo. La devoción simple, ¿cierto?, y pura de los corintios a Cristo era amenazado por falsas enseñanzas. Y esa era la preocupación de Pablo. Pablo no quería que los creyentes perdieran su amor por Cristo. Por eso decían, así como Eva fue engañado, espero que vuestra fidelidad a Cristo no sea extraviada. Había una preocupación por Pablo. Quería que mantuviesen el amor por Cristo. Que Él, ¿cierto?, que el Señor esté en el primer lugar de nuestras vidas. Eso a veces puede ser muy dificultoso. Puede ser difícil. Cuando tenemos o permitimos muchas distracciones que amenazan con debilitar nuestra fe. Cuando usted se llena de cosas, cuando usted se llena de actividades, cuando usted se llena de trabajo o de muchas actividades o de compromisos, eso va a debilitar su fe. Y el Señor no es la preeminencia en su vida. Y eso es la preocupación de Pablo. Nos hemos extraviado con nuestros sentidos en otras cosas. Y hemos perdido lo más importante, que es servir a Dios, que es administrar la obra que Él me ha encomendado. Por administrar los bienes del hombre, los bienes de otros hombres. Debiendo administrar, ¿cierto?, la tremenda responsabilidad que tenemos, que es este mundo, la obra de Dios. Así como Eva perdió el rumbo por escuchar a la serpiente, nosotros también podemos perder el nuestro al permitir que nuestras vidas estén saturadas y confundidas. Hermano mío, ¿hay algo que le esté debilitando su compromiso de mantener a Cristo como lo primero en su vida? ¿Hay algo que le esté debilitando? ¿Cómo puede liberarse de las distracciones que amenazan su devoción a Él?
Esto es una lucha en la mente, por lo cual hay que desafiar nuestra mente, desafiar nuestros pensamientos, resistirlos, evaluarlos, ¿cierto? Y llevarlos, como decía Corintios, a la obediencia a Cristo. A Cristo. Hay algunos que no disciplinan, que no reprenden sus pensamientos. No los llevan a la obediencia a la palabra de Dios. Solo piensan y nada más. Bueno, si lo pensé es correcto. Ya sabemos ya que Satanás trabaja en el área de los pensamientos. Debemos desafiarlos. No ser tan simples, ¿cierto? En los pensamientos que dice Pablo en Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. Por favor, hermano Carlos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es que lo pensé, pastor. Entonces, como lo pensé, está bien. Es que se me ocurrió esto. ¿Qué dice Pablo entonces? No seáis niños. No seamos infantes. No seamos inmaduros en el modo de pensar. Pensemos maduramente, con el entendimiento de Dios, con la sabiduría de Dios. Dejemos de ser tan infantiles en nuestra mente y comportémonos como adultos, maduros en Cristo, crecidos. Seamos niños en la malicia, en el pecado. Seamos inocentes. En ese sentido, sí. Pero para hacer lo correcto debemos tener solamente un pensamiento maduro, un pensamiento de Dios. Pero hay algunos que parece que no quieren crecer para justificar simplemente su pecado. Es que yo no sabía. Debiendo ser ya maestros. Siguen tomando leche. Debemos crecer y para eso estamos estudiando ¿cómo se llama esto? No quería decir estudio para no redundar. Mensaje, bueno, seminario, digamos, no, muy grande esa palabra. Bueno, debemos entonces, ¿qué cosa? Desafiar. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos? Era la pregunta. Letra A, desafiando nuestros pensamientos, ¿cierto? Y Satanás trabaja en el área de los pensamientos, por eso debemos desafiarlos. ¿Qué hace él? Que me diga una. ¿Cuál es? Ciega. ¿Otra? Guía. ¿Otra acá? Llena. ¿Y este lado está durmiendo? ¿Sí? ¿Está durmiendo? Ah, sí, te entendí, sí. Modula. Incita, ya, ahí sacó la voz. Lo segundo entonces que debemos hacer es analizar nuestros pensamientos. Y es lo que viene de la mano con lo que estábamos haciendo. Ay, que como lo pensé lo dije. No, cuidado. Es que lo primero que se me vino a la mente, llegué y lo dije. No, hermano. Sea prudente. Analicemos los pensamientos. Ya debemos resistir, ¿cierto? Y luchar contra nuestros pensamientos pecaminosos. Y también debemos analizar nuestros pensamientos para lograr victoria y cambiar nuestra mente a la mente de Dios. Para esto entonces debemos preguntarnos ciertas cosas, o tres cosas más que nada. Pero debemos preguntarnos de dónde vienen nuestros pensamientos. Para poder hacer un buen análisis de nuestros pensamientos, yo debo preguntarme de dónde vienen nuestros pensamientos. Y hay tres áreas donde pueden venir nuestros pensamientos. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 13 al 23. Mateo 16, verso 13 al 23. Una semana. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, que entiende la palabra y da fruto que produce a 100, a 60 y a 30 segundos. No. No, hermana. Mateo 16. Ah, Mateo 16. Sí, Mateo 16. ¿Dónde están los lentes? Ah, menos 16, 13 al 23. Viendo Jesús a la región de Cesarea de
al 23. al 23. Ujú. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no Prevalecerán. contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a quien a nadie dijesen que él era Jesús de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, a sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a Convenirle. diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gracias, mi hermana. Entonces, para analizar los pensamientos, ¿cierto? Que es la letra B, para poder tener la mente de Cristo y cómo cambiar los pensamientos, yo debo primero desafiar y luego debo analizar. Y para analizar mis pensamientos, yo debo analizar de dónde vienen mis pensamientos, ¿cierto? Y este verso, estos versículos, muestran 3 áreas de donde pueden venir nuestros pensamientos. ¿Cuál es la primera? De Dios. Verso 17, ¿cierto? Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vienen de Dios. Entonces yo debo analizar, mis pensamientos vienen de Dios. Lo que pensé hoy, lo que pensé ayer, ¿provino de Dios? ¿Habían dicho que provino de Dios? ¿Es de Dios lo que voy a ejecutar y estoy pensando en mi cabecita y en mi corazón? Yo debo analizar. ¿Está conforme a la voluntad de Dios? Pedro, ¿cierto? Dice que el Espíritu de Dios le reveló a Pedro quién era Cristo. La única forma de conocer a Cristo es que Dios, por medio de su Espíritu y en la revelación de su palabra, coloque este pensamiento en mi vida o en la vida del inconverso. Esa es la forma de conocerle. Y pueda, cierto, llegar su palabra a su corazón y recibamos el entendimiento de quién es Cristo, y así también podamos recibirle en nuestro corazón. No llegaremos a tener la mente de Cristo si no permitimos que Él pueda obrar con libertad en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda obrar en libertad. Por eso debemos identificar si Cristo o Dios están guiando nuestras vidas para poder entender quién está guiando nuestros pensamientos. Pero no sea tan simple en su análisis, porque todos van a decir: bueno, yo estoy dejándome guiar por Dios. Pero eso es un análisis simple. Yo debo comprobar realmente que estoy siendo guiado por Dios, porque mi camino parece perfecto. Lo que yo hago en el nombre de Dios parece correcto. Pero no todo lo que hago en el nombre de Dios a Dios le agrada. Entonces debemos analizar realmente cómo estoy conduciendo mi vida. Ser sabios en eso, ser maduros en eso, conforme a la palabra de Dios, dejándonos llenar por el Espíritu Santo, y que, cierto, Satanás no nos llene, como ya aprendimos, no nos guíe. Entonces, vienen de Dios. No es un ejercicio tan difícil de realizar. Sabemos que cuando las acciones son conforme a la palabra de Dios, siempre van a dar frutos buenos, ¿cierto? Y siempre van a tener la aprobación de Dios. Antes de abrir mi boca, antes de que abra su boca, hermano mío, hermana mía, analice, medite, reflexione. ¿De dónde está naciendo ese pensamiento? ¿Del enojo? ¿De la rabia?
de la amargura, de la soberbia o de Dios? Un pensamiento nació de, o sea, la respuesta nació de un impulso. Analice. Analice. Porque muchas veces no la chuntamos cuando somos impulsivos. Analicemos bien los pensamientos. ¿Cuántos problemas, cierto, nos ahorraríamos si cerráramos más nuestra boquita y pensáramos y analizáramos más conforme al pensamiento de Dios? Muchos problemas menos tendríamos. Seríamos buenos mayordomos, porque nuestros pensamientos están depositados, cierto, y entregados a la obediencia a Cristo, como decía Corintios. Lo segundo que debemos preguntarnos es lo que nos dice el versículo 22 al 23. ¿Vienen de Satanás? ¿Vienen de Dios o vienen de Satanás? ¿De dónde vienen mis pensamientos? Lo que estoy pensando hacer, lo que quiero hacer, ¿de dónde viene? Pero aún si ya lo hizo, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino esa gran idea, esa idea brillante? Esa genial idea de lo que va a hacer y va a estar planificando en su vida. ¿Viene de Dios? ¿Viene de Satanás? Pedro había, reciencito, ¿cierto? Había reconocido la deidad de Cristo. Lo habían exaltado. Bien, Pedro. Y de un instante de gloria, pasó a un minuto, ¿cierto? Y a un instante de ser humillado por Cristo, exhortado y reprendido. Ahora él estaba obstaculizando el plan de Dios, porque lo que tenía que hacer Cristo lo tenía que hacer, y él estaba obstaculizando. ¿Cómo fue que Satanás pudo prontamente usarle? Hermano, lo he dicho toda esta mañana, ¿cierto? No estamos ajenos a ser utilizados por Satanás. Hoy Dios puede estar obrando en su mente en esta mañana, y usted puede salir de aquí y ya puede empezar Satanás a obrar en su mente. Si le da lugar. Es así de rápido. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. Debemos fortalecer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para no ser tan débiles, para no ser tan inconstantes, para no ser tan cambiantes y tan rápidamente también serlo así, sino que por lo menos resistir un poco, que le cuesta a Satanás, hasta que logremos cada día ciertas mayores victorias. ¿Cuántas veces hemos manifestado pensamientos en palabras que sabemos que no vinieron de Dios, sino que fuimos tentados, incitados por Satanás? Le permitimos la entrada y utilizamos sus medios para quitarle toda la gloria a Dios con eso. Analice bien sus pensamientos para que el Señor no le reprenda por dejarse utilizar por Satanás. Analice, hermano mío. Y lo tercero que debemos analizar es si vienen de Dios, si vienen de Satanás. Vamos avanzando, disculpe. No avanza. ¿Se habrá botado la pila? No sé. Dice. No me alegó la mano acá ahora. No avanzó. Está controlando sus pensamientos muy bien. Vamos, David, que estoy pensando muchas cosas. Apura. Lo tercero, ustedes vayan anotando, ¿ya? La tercera pregunta, ¿vienen de nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 17? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces debemos analizar si vienen de Dios, si vienen de Satanás, o si vienen de nosotros mismos estos pensamientos, carne y sangre. ¿Qué dice Isaías 55, verso 7? Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, Dios nuestro, que será de amplio perdonar. Pero dice, deje que el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No se debe a ninguna intervención humana. Dios revela su pensamiento por medio de su palabra, no por medio de carne y sangre. ¿Quiere, hermano mío, usted saber o hacer, quiere saber qué hacer en su vida? ¿Quiere saber qué hacer en su vida? ¿Ven? ¿Cuántos quieren? Eso. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Simple. Porque no se lo reveló carne ni sangre a Pedro. ¿Quién se lo reveló? Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. ¿Quiere saber cómo pensar? Lea su Biblia. Ahí va a encontrar el pensamiento de Dios. Y va a hacer que ese camino lejano y distanciado se acerque a usted. Porque usted se está acercando al pensamiento de Dios y moldeándose a Él. Nos cuesta reconocer que somos nosotros, nuestra carne, la que impulsa muchas de nuestras acciones. Tenga cuidado, ¿cierto?, también con los consejos de esos amigos que son bien espirituales, pero son carnales y corre mucha sangre por ahí. Cuando le dicen, te aseguro de que Dios no quiere que hagas frente a esto. Con frecuencia, ¿cierto?, nuestras tentaciones, como dicen las notas, más difíciles vienen de parte de aquellos que solo procuran protegernos de dificultades, pero que están fuera del pensamiento de Dios. Tenga cuidado. Es que tal persona me dio este consejo. Bueno, yo lo tomo con palabra de Dios. Es que tal hermanito me dijo esto, hermanita me dijo esto, y como ella lleva años en la iglesia, y esa es la palabra de Dios. Analice si Dios la utilizó, si Dios la guió, o la guió a Satanás, o simplemente se le ocurrió decirle una cuestión, un pensamiento. Analice, hermano mío. Seamos maduros en nuestra forma de pensar y no tan ingenuos y niños. Uno debe analizar de dónde vienen estos pensamientos. No deje que el enemigo controle sus pensamientos. Él quiere poner pensamientos en su corazón. Es así como trabaja Satanás, el padre de la mentira. Puede caer en el error al pensar que sus pensamientos son buenos, cuando en realidad no provienen de Dios. Pensar que sus pensamientos son la máxima autoridad es muy peligroso. Es que si pienso esto es por algo. Uy, si yo hiciera todo lo que pienso, yo creo que ya no estaría ni en la iglesia. Nuestros pensamientos no pueden ser nuestra máxima autoridad que nos determine a actuar. Porque ¿qué cosa haríamos? ¿Cuánta gente hubiera matado a usted por un enojo? Ahorcado. Porque lo pensó y te dan ganas de ahorcarlo. No piensen en el esposo, por favor. Ya. ¿Cuántas cosas hubiéramos? Hoy estaríamos todos encarcelados, yo creo. Jeremías 17:9, ¿cierto?, nos habla de que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Y de dónde nacen nuestros pensamientos? De ese corazón. De ese corazón. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Podemos confiar en nuestro corazón como la autoridad final en nuestras vidas? ¿Ah? No, ¿cierto? No actúe sobre la base de malos pensamientos. Lucas 4, ¿cierto?, muestra que el Señor fue tentado en todo, pero no cayó, porque se aferró ¿a qué? A la palabra. Escrito está. A la palabra de Dios se aferró. ¿Cuál es entonces un patrón para poder analizar bien nuestros pensamientos? ¿Cuál es el patrón para medir nuestros pensamientos? ¿Alcanzaron a notar? ¿No? Noten el punto 3, los puntos y los versículos. Porque la idea es fácil de entender, así que... ¿Está listo?
1, 2 y 3, ¿sí? Eso es todo, no anoten todo. Ya, voy a pasar. Uno debe analizar entonces dónde vienen estos pensamientos, ¿cierto? No deje que el enemigo le controle, Jeremías 17:9. No actúe sobre la base de los malos pensamientos. ¿Cuál es el patrón para medir nuestros pensamientos? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8. Por favor, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo entonces se puede aplicar a cada uno de nuestros pensamientos. Y de seguro, cierto, que sabremos si nuestros pensamientos son de Dios. Entonces esta es una ayuda para seguir analizando nuestros pensamientos. ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo yo voy a saber si son correctos o no? Bueno, Filipenses nos dice todo lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir que piensen todo lo que es verdadero? Ahí está. Todo lo que está conforme, ¿cierto?, las escrituras. No hay falsedad en mis pensamientos, es algo real. Eso quiere decir con algo verdadero. Y dice también todo lo que es honesto. Primero honesto, ¿cierto? Honesto. Y se fija que acá le está dando un absoluto. Dice todo lo que es. Después todo lo que es. Todo lo que es. En esto pensar. Entonces yo debo pensar en todo lo verdadero. No en algunas cosas. En todo lo verdadero. También todo lo honesto. Cuando habla de honesto, estaba hablando de acciones honorables. Estaba hablando de decoro. De pensamientos decentes. De pensamientos no vulgares. Eso quiere decir lo honesto. Después dice todo lo justo. Ya hablamos la semana anterior sobre la justicia, ¿cierto? Todo lo que es recto. Todo lo que proviene de Dios, ¿cierto? Según sus parámetros. No según los míos. Porque mi camino parece derecho, pero no es derecho. Todo lo puro. Lo que es santo, sin pecado. Lo puro habla de un pensamiento sin contaminación. Eso es algo puro. Algo limpio. Todo lo, dice después, todo lo amable. Pensamientos bondadosos que inspiran amor. Mateo 5, 43 al 44. Ese versículo lo vamos a leer el jueves también. Habla de que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Todo lo amable. También dice todo lo que es de buen nombre. ¿Qué quiere decir todo lo que es de buen nombre? ¿Ah? Ahí está, ahí no está. ¿Qué quiere decir todo lo que es de buen nombre? Decente ya lo dijimos. ¿Ah? De buen testimonio. De buen testimonio, ¿cierto? Todo pensamiento que va a resultar en obtener una buena reputación, en obtener un buen testimonio. Después dice si hay virtud alguna. Tenemos que tener pensamientos virtuosos. Virtuosos, o sea que pensamientos que promueven una excelencia moral. Pensamientos piadosos. Eso quiere decir virtud. Y también, si algo digno de alabanza, mis pensamientos son para alabanza. Cuando habla de alabanza, ¿a qué se refiere? ¿Ah? A la adoración a Dios. Cuando habla de alabanza, ¿a qué se refiere?
aplausible. Leí esa palabra yo el otro día. Sí, vos. Es digno de ovación. Es digno de ovación, ya. ¿A qué se le ocurre? Estamos hablando de que mis pensamientos sean, ¿cierto?, en alabanza, algo digno de alabanza. Son mis pensamientos. Que aprobado por Dios. Bueno, Germán. Que destaquen la obra de Dios. O que exalten a Dios. Ya tengo dos. Que aprobado por Dios, ¿cierto? ¿Qué me dijiste, Jorge? Que aprobado por Dios, ¿cierto? Los dos piensan lo mismo. No tiene que ver con la alabanza a Dios. No tiene que ver con el aplauso del hombre. Tiene que ver con la alabanza a Dios, pero en este sentido, mire, cuando habla de pensamientos que son para alabanza, tienen que ser pensamientos apropiados para recomendar a otros, dignos de alabanza. No es que los cristianos debieran hacer las cosas para conseguir la alabanza del hombre, esa no puede ser su meta, ¿me entiende? Entonces mis pensamientos no tienen que ser dirigidos para el hombre para conseguir su favor. Cuando habla de esto, sino que habla de que mi vida, ¿cierto?, debiera vivir de tal manera que merezcan su alabanza. Sería como digno de reconocimiento. Digno de reconocimiento. Pero no buscando ese reconocimiento, porque ¿qué dice Juan 12, 42? Mire, le va a quedar claro con este versículo. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Lo creían en su corazón, en su mente, ¿cierto? Pero no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso se refiere con nuestros pensamientos. Tienen que ser dignos de alabanza, pero no que sea una meta, ¿cierto?, alcanzar el favor del hombre o la alabanza del hombre, sino que tienen que ser reconocidos, pero reconociendo a Dios en mí. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿No? Chuta. Yo que pensé que lo había explicado re bien. Bueno, lo mismo que dijo hermano Jorge y lo que dijo hermano Germán. Voy a leer, no, yo pensé que lo iban a entender con el versículo. Voy a leerle de nuevo la idea. Para ver si... Son para alabanzas, ¿ya? Apropiados para recomendar a otros, ¿ya? Dignos de alabanza no es que los cristianos debieran hacer de la alabanza del hombre su meta, ¿ya? Sino que debieran vivir de tal manera que merezcan su alabanza. ¿Ok? Gálatas 1:10, Efesios también, ¿cierto? Del siervo, que hagamos las cosas como para el Señor, no como para los hombres. Pero en ese sentido va a ser reconocido, va a ser exaltado tal vez, pero siempre también tratando de que reconozcan la obra de Dios en uno. Y Dios también va a aprobar eso. ¿Me entienden o no? Ya no sé cómo explicarlo. ¿Ah? ¿Que escribió un poema? A ver. Dice, el hombre debe reconocerse por tener a Dios en él y no buscar el reconocimiento del hombre. Amén. Eso es lo que entendió, ya está bien. ¿Alguien lo entendió ahora más o no? ¿O todavía siguen ahí indecisos? ¿Sí? Ya, no sé qué más, cómo darlo vuelta para que lo entiendan. Yo entendí como buscar el favor de Dios en todo lo que uno hace y eso por consecuencia va a traer que uno sea reconocido. Sí, pero estamos hablando de nuestros pensamientos, de lo que yo pienso. Entonces, mi pensamiento tiene que ser digno de alabanza, pero no digno de alabanza para mí. O sea, el reconocimiento no es mío. A pesar de que me voy a llevar reconocimiento en este mundo, pero la gloria se la lleva el Señor. ¿Me entiende? Entonces, ahí uno tiene que mostrar eso. Y obviamente también tiene que ver con la aprobación de Dios en ese sentido, porque todos los designios del Señor son para su alabanza. Entonces,
Ese es el sentido de la alabanza, porque nos confundimos siempre en que se le alabe a la persona o en que nosotros lo que pensemos le alabemos a Dios, pero no está hablando de eso. No está hablando de que yo piense todo el día en la alabanza y cante en mi mente, no sé, porque uno puede pensar eso. No está hablando de eso. Está hablando del pensamiento y acción. Llevarlo a cabo. Exacto. Uno puede medir sus pensamientos entonces, examinarlos por medio de la palabra de Dios. Y quedamos hasta aquí, no avanzamos en la letra C. El tercero es escoger sus pensamientos. Escoger sus pensamientos. Ese es el tercero que vamos a ver, la letra C. Sí, no alcancé, quería terminar hoy día. Porque quiero ir con la conciencia cauterizada de algunos. Bien, entonces, hermanos míos, para poder tener la mente de Cristo y ser buenos mayordomos, lo primero que tenemos que hacer es desafiar nuestros pensamientos. Y lo segundo que debemos hacer es analizar nuestros pensamientos. Desafiar y analizar. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que trabaja en el área de los falsos pensamientos. ¿Qué hace él cuando trabaja en esa área? Él ciega, él. Ya, hay más hermanos que parte del matrimonio ahí. Hay más hermanos, ¿ya? Germán, ¿qué hacía Satanás? Incita, eso. ¿Qué más hace Satanás? ¿Ah? Llena. Y guía, dirige también es un sinónimo. Muy bien. Que estén con sus pensamientos concentrados. Ya, y también al analizarlo, ¿cierto? Tenemos un patrón que el Señor nos entrega. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo si algo digno de alabanza. En eso piense, ¿ya? Váyase de aquí pensando en todo eso. Y no piense en leceras y tonteras que pasan por nuestra cabecita. Amén, que el Señor les bendiga, hermano. Seguimos analizando la próxima semana. Terminamos con los pensamientos y partimos al tiro la próxima semana con la conciencia, ¿ya?